Hablar del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de Gualeguaychú es tener siempre presente al profesor Manuel Almeida. El reconocido y recordado docente nació el 4 de diciembre de 1915 y falleció el 26 de julio de 2004 a los 88 años. Y su tarea no pasó inadvertida. Realizó investigaciones arqueológicas durante 40 años en su Gualeguaychú natal y dedicó buena parte de su vida a visibilizar distintos aspectos del patrimonio natural y cultural de Entre Ríos. Soy Jorge Almeida, 69 años, sacerdote, el quinto hijo de Manuel Almeida y Susana Jurado de Almeida, el cuarto de los varones, y que admirador de la vida de papá, que no solo fue padre, sino que fue, creo que uno de mis mejores maestros, no solo en el aula, lo tuve 5 años de profesor de botánica, zoología, anatomía, biología, sino también maestro en la vida, en los campamentos, en la aventura, y conociendo su sed de sabiduría, digo yo, el averiguar el porqué de las cosas, un hombre inquieto y que no estudió en el aula, en la facultad, pero creo que es uno de los últimos autodidactas que conozco. Siendo director de escuela nos contaba que empezaron los cursos a distancia por correspondencia, y siendo director de escuela en Maciá, en Federal, en distintos lugares de la provincia, después se fue acercando a Gualeguaychú, hizo cuanto curso, así que un estudioso. Yo digo que con él en mi primera etapa fue más bien de hijo y de alumno y admirado de su enseñanza, y después entré en una etapa más bien de diálogo y después de discusión, es decir, no peleándonos, sino un sabio que yo podía hablar hasta de teología. Yo soy sacerdote y me llamó la atención ya pronto ordenarme y después como cura, que papá me mantenía el diálogo de los temas teológicos, es decir, un estudioso personal. Soy el séptimo hijo, soy el lobizón, o sea, nuestra familia somos 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres. Yo soy el más chico de todos. Mi hermano mayor me lleva 16 años de diferencia. Bueno, mis padres, los dos eran docentes, papá y mamá eran maestros egresados de la escuela normal acá de Gualeguaychú. Y en realidad, cuando yo me pongo a pensar en mi infancia, en mi familia, es toda una aventura, ¿no? Yo lo considero a papá que fue un gran naturalista, más que nada, ¿no? Un gran observador, con mucho contacto con la naturaleza, y eso, su inquietud y su espíritu siempre de saber algo más, lo llevó a empezar a encontrar cosas en el río y a estudiar, y bueno, se convirtió en un gran autodidacta. Y nuestra vida rondó en eso, ¿no? Nuestra forma de vacacionar era siempre en el verano, como los dos eran docentes, teníamos todo el verano para disfrutar del río, y nos íbamos de campamento. Acá en Gualeguaychú existe sobre el río Uruguay, que en la actualidad es un balneario grande, que es el Ñandubaizal, ¿no? Con unas playas muy lindas sobre el río Uruguay. Esos eran los campamentos de verano. Y bueno, después en el invierno buscábamos lugares más protegidos sobre el río Gualeguaychú o más tierra adentro. Esta vida de campamento lo llevó a papá a empezar a encontrar primero restos de huesos de la megafauna, o sea, animales que existieron de 10-12 mil años para atrás, ¿no? Sobre todo en el río Gualeguaychú, el río cuando llueve, que corre, desborona las barrancas y van apareciendo restos de estos grandes animales, ¿no? Que hay mucho resto en todo Entre Ríos, hay mucho resto de esto. Soy Fabián Mañota, periodista, director de Radio Máxima de Gualeguaychú hace 20 años y con otros 15 anteriores de trabajo en el diario El Argentino. Creo que don Manuel Almeida siempre se juega con esto las palabras de los imprescindibles y demás. Es un imprescindible en escribir la historia nuestra, la historia de nuestra tierra, la historia previa a la formación a
a Gualeguaychú, porque tuvo la curiosidad, tuvo la sabiduría, le costó un poco, tuvo la constancia, tuvo la decisión de hacer las cosas más allá de que no le pagaban ni la nafta para hacer esas investigaciones, donde logró rearmar mucho de lo que no sabíamos. Somos mejores gracias a figuras como la de Manuel Almeida por todo lo que dejó, que creo que a medida que pasa el tiempo más se agiganta la dimensión que tiene el trabajo que hizo, porque no estaban los libros sobre nuestros indios, no había nada de que, hasta que él empezó a rearmar a partir, como decía, de lo que quedó en la tierra de nuestros abuelos indios. Así decía, fue rearmando la historia con la paciencia de quien pega pedacitos de vasijas o de huesos para corroborar, digamos, que esta zona había sido habitada por chaná, guaraníes, charrúas, y hasta logró ver el perfil de cada uno de estos grupos que se movían por la zona, mediante, como decíamos, la riqueza que quedó guardada en la tierra que él supo buscar. Así que la figura de don Manuel Almeida realmente forma parte de los imprescindibles en escribir la historia que no conocíamos de esta tierra. El profesor Almeida fue docente en establecimientos primarios y secundarios durante 20 años y director de la escuela número 177 de Entre Ríos. También desarrolló su profesión en el nivel terciario en la Cátedra de Paleontología del Departamento de Ciencias Naturales y titular de Prehistoria General y Arqueología en el Departamento de Historia del mismo instituto. El campamento de verano era, yo recuerdo estar todo enero y todo febrero en el Ñando Baizal, porque una de las primeras urnas que hay en el museo guaraní las encontró ahí. Tuvimos instalado con él toda la familia, hasta mamá, la abuela, los pichones de paloma, que teníamos un palomar en casa casera y que llevábamos una jaula para comer, viviendo de la caza y de la pesca con mis tíos y mis primos, éramos un grupo grande, numeroso, hasta el campamento familiar, que era por lo menos en mi etapa, porque cada uno, Raúl, mi hermano, vivió otra etapa cuando yo ya era sacerdote y estaba en Paraná estudiando en el seminario, pero yo en mi infancia, todos los viernes, papá a la tarde no tenía horas de cátedra y nos esperaba, y apenas salíamos de la escuela o del colegio, mis hermanos mayores, nos íbamos todo el fin de semana hasta el domingo a la tarde, que papá en esa etapa era muy practicante, siempre fue católico, pero ahí no había que perder la misa vespertina de la catedral, llegar a bañarse. Todo el fin de semana nos llenó de aventura. Yo recuerdo una de las mayores tristezas de mi infancia, era cuando por razones climáticas o de lugar peligroso no me llevaba a mí, que era el más chico de los 4 varones mayores. Quedarme llorando en casa porque era la aventura de estar con papá y de la vida del campamento, y con el tiempo conocer y apasionarnos juntos con él, ¿no? Y después en el Ñando Baizal empezó a encontrar cerámica aborigen. Y ahí se metió de lleno a estudiar a estos pueblos que vivieron en nuestra zona, que vivieron en todo Entre Ríos, pero bueno, acá era lo que nos tocaba a nosotros. Y bueno, a partir de ahí fue una carrera, digamos, de salidas, de investigaciones, de estudiar, de averiguar. Papá estudió mucho y leyó mucho sobre los arqueólogos que habían andado en la zona, estudió mucho sobre métodos de arqueología, cómo se debía rescatar el material. Y yo, como último hijo, digamos, agarré esa etapa de mi viejo. Fui el último que quedé en casa porque mis hermanos mayores se fueron yendo, primero a estudiar, después se casaron. Entonces por ahí la etapa más fuerte de arqueología, si bien mis hermanos mayores también participaron, por supuesto, ¿no? En un principio medio como que me tocó a mí. O sea, yo recuerdo que de los 10 años hasta pasados los 20 y pico era la sombra de papá.
Soy Miguel Lemes, fui del primer día cuando se reinauguró el museo aquí en esta casa, en este lugar. La alegría grande era cuando venían las escuelas y el interés de los chicos, de mirar todas las piezas que hay en este museo, la historia, el amor que le tenía don Manuel a lo que él llamaba nuestros abuelos indios, y eso se transmitía aquí en las charlas y salíamos todos muy contentos por lo que charlábamos ahí con los chicos. Nosotros con mi esposa mirábamos las muestras que hacía don Manuel en las escuelas, visitaba a don Manuel las escuelas, mi esposa era maestra y bueno, a veces lo invitaba a don Manuel y Manuel le daba una charla ahí en la escuela. Y bueno, y después nos conocimos en los campamentos. Más allá de la percepción que uno puede tener como periodista, como un humilde intérprete de su tiempo, que le permite valorar lo que le significa el aporte de la figura de don Manuel Almeida, también tuve la suerte un poco buscada y un poco obtenida de estar cerca, grabándole varias horas en el patio de su casa lleno de plantas, y también de ir algunas veces a los lugares donde él buscaba, de los indios, digamos, y que también empezaron a aparecer algunos animales prehistóricos que caminaron por acá, por nuestra zona, y allí aprendí, ¿no?, que me enseñaba, él enseñaba hasta sin querer, digamos, don Manuel, y me contaba cómo armaba las herramientas para buscar, herramientas únicas en su especie, porque eran de fabricación casera, para no dañar los huesos o pedazos de vasija que pudiera encontrar. Era una búsqueda con mucha paciencia, hecha en la tierra, como desgranando, y él decía, meto las manos en el tiempo, ¿no?, cuando excavaba para buscar estos trozos de historia. Así que muy interesante ver, como decíamos, la paciencia y hasta el gasto con fondos propios que él hacía, porque caminó, digamos, en una comunidad que podía tener resistencia en algunos sectores, después alguna indiferencia y quizás la falta de comprensión de la tarea que estaba haciendo, pero era tan silencioso y tan humilde que por ahí no sacaba chapa de lo que hacía, pero lo seguía haciendo. Y un día él me mostraba en su patio, en su casa, todo lo que tenía juntado, que hoy buena parte es el museo, y se encontró con que había rearmado un mundo prácticamente, en base a todo lo que había logrado rescatar de la tierra con esas manos tan sabias y pacientes y esa mirada profunda, ¿no? Don Manuel fue un maestro que supo respetar la cultura y poner en valor a la naturaleza. A nivel local, hizo uno de los aportes más valiosos a la identidad y la historia del patrimonio de Gualeguaychú y gran parte del sur entrerriano. En todas estas investigaciones y el material que se iba acumulando era muchísimo, ¿no? Mamá era una santa realmente, porque nunca le hizo problema y lo acompañó en todas estas cosas. Y bueno, nosotros vivíamos en nuestra casa paterna, era una casa muy grande, casas antiguas, con muchas habitaciones, entonces papá era muy habilidoso, empezó a hacer muebles, a hacer cajones, porque no era solamente encontrar el material, era después, o sea, después del trabajo de campo, era regresar a casa, pensar que él daba clase a nivel secundario y terciario. O sea que además, no sé dónde sacaba tiempo realmente, ¿no? Era limpiar, clasificar, numerar,
archivarlo en las carpetas, que es lo que hoy tiene valor. O sea, no era solamente la ida al campo, era todo un trabajo después de buscar más información. Yo a veces me pregunto hoy con las facilidades que tenemos de internet, en aquella época había que quemarse las pestañas con los libros, ¿no? Yo recuerdo de chico la cantidad de viajantes de libro que lo visitaban a papá y le dejaban bibliografía, él compraba, invirtió mucho, realmente estudió muchísimo, ¿no? Mi papá tenía excelente relación, era una persona bondadosa a pesar de sus alturas y que daba miedo por su aspecto, su voz gruesa, más de 1,90 m, en el campo, en el río, en el monte, tenía una excelente relación con gente montaraz, incluso con gente en lugares peligrosos donde no sabíamos los origen, la zona del Anda y nuestro monte, y limitando con el Uruguay, el lugar de refugio de mucha gente. El viejo Cepeda fue un gran amigo que tuvo y yo aprendí de él el no discriminar. Estamos hablando de 50 años atrás, no solo el aborigen. Hoy día hemos evolucionado muchísimo en la cultura del mundo, en el respeto al diferente, pero en esa época éramos bastante, yo reconozco, incluso como cristiano y católico, me da dolor, pero marchamos con el mundo de discriminar al otro, el que piensa distinto, un poco hablar despectivamente del otro. Hoy día hemos crecido. Papá tenía excelentes relaciones con los pescadores, con los montaraces y de manera especial con el viejo Cepeda. Yo me animé a escribir algunas líneas del viejo Cepeda porque lo llegamos también a admirar. Era un cazador que lo esperaba a papá y vivía para nosotros indignamente, pero con toda la dignidad de un hombre humilde, pobre, que estaba disparando, incluso creemos que de la justicia se había refugiado en un lugar inaccesible. Era un hombre que lo admiraba a papá y papá lo admiraba, y que nos enseñó a cazar. Para nosotros la caza no era un deporte, una diversión, sino una manera de tener carne, de estar 10 días, todo un fin de semana, cazábamos para comer. Él nos enseñó, a mí me llevó a cazar el primer carpincho, como una aventura, ¿no? Con la sabiduría del hombre. Creo que sí, que en eso también era capaz un adelantado. Hoy día lo vemos con bastante naturalidad, ¿no? Las piezas que conforman el museo que lleva su nombre, que él no hubiera querido que llevara su nombre, nos hubiera echado a todos si le proponíamos poner el nombre de él, porque para él era mucho más grande la causa por la que él trabajaba, pero que él armó en definitiva, así que es muy merecido que lleve el nombre de don Manuel Almeida, este museo que se armó con todo lo que él fue encontrando. Y para destacar también, no es casualidad el resultado, digamos, es la unión de un hombre que era inquieto, que era observador, que era cuestionador, que era descubridor y que era maestro de campo, y como tal pensó, y como docente, digamos, de que lo de él sirviera para las nuevas generaciones, para los niños y para la comunidad, digamos. No fue egoísta para nada o que se subió a una causa, al contrario, porque él mismo en su vieja estanciera, con su nasta, digamos, por ahí algunos pocos amigos y algunos hijos que empezaban a crecer y acompañarlo, fue reuniendo todas estas piezas o monumentos, como se llama técnicamente, cada uno de los pedacitos de historia que encontraba, que sumados y pegados significan nada menos que nuestra historia, la que supo dejarnos, como decía, sin ningún egoísmo y con un gran desprendimiento y con un gran sentido de aporte a la comunidad. A don Manuel lo conocimos con mi esposa en campamentos y en charlas que daba en la escuela. Mi esposa era maestra y allá por los años 1980 don Manuel iba y daba sus charlas y bueno, los chicos ahí quedaban muy entusiasmados, inclusive se ornamentaban con plumitas y hacían vasijitas de barro para mostrar cómo vivían nuestros
abuelos indios, como decía Manuel, con ese cariño que realmente le debemos son nuestras raíces, son nuestro pasado, son lo que nos da sentido como pueblo y como ciudadanos de Gualeguaychú, poder reconocernos con aquellos primeros habitantes de aquí de Gualeguaychú, el pueblo Chaná, y ese pasado tan rico que tenemos. Nosotros hacíamos campamentos todo enero en Ñandubaizal con mi familia. Los chiquitos, los que eran chicos, Paulina, Damián, Emiliana. Y bueno, y ahí con don Manuel compartíamos los campamentos, que eran algo novedoso, algo hermoso. Cada vez que hacíamos el campamento era como algo nuevo, descubrir un montón de cosas, un fogón donde había llamita azul, porque encontrábamos un arbolito que al encenderlo da el ubajay, que da esa llamita azul, y los chicos no miraban televisión, sino que miraban aquello que hacía el fuego. Y todas las historias, y todas las vivencias, y la esperanza de que esto que hoy es realidad, el museo, estuviera en marcha. Nos enseñó a respetar lo diferente. Yo he contado uno de los grandes retos que me dio papá en mi infancia, cuando yo al pasar dije, bueno, perdoná, le dije, no sé si a él, en un momento que me había enojado, había tratado con un poco de violencia, me salió el indio que tengo adentro. Y papá me pegó un reto, no digas eso. Es decir, ¿quién te dijo? Yo venía de una cultura católica, en un seminario, en una formación de una visión histórica media hispanista, estaba en Paraná, en una visión anti-indigenista. Papá nunca fue indigenista, sí defensor de la cultura aborigen, distinguía muy bien entre el evangelio que llegó con los españoles y el afán de conquista del español, incluso que no venía de lo mejor a estas tierras, y que venían todos hombres, en cada carabela 300 hombres, y que necesitaban de comida, de la mujer. Lo conocemos por la historia. El conflicto comenzó por ahí, en la disputa por defender la mujer, su tierra y su comida, ¿no? Me dijo, no, ¿quién te dijo que el indio era violento si estaba defendiendo lo suyo, ¿no? Entonces por ahí el respetar lo diferente, ¿no? El integrar, que es uno de los elementos del museo y del estudio de la historia. Lo que no se asume no se redime. Si no asumimos nuestras raíces no podemos construir ni el presente ni el futuro, ¿no? Por eso el valor de la investigación del pasado. Todo esto que papá fue descubriendo y encontrando, la preocupación era de que no se perdiera, ¿no? Y nunca lo tomó como algo que era de él. Él tenía claro que, y siempre insistió que era de la comunidad, que era un patrimonio que era de todos, y que todos, digamos, su preocupación era que se conociera. Y hay una etapa muy linda que yo diferencio de primero él cuando encontró el monumento, es decir, encontrar la cerámica, oh, qué bueno, pero después empezó a interesarse por quién la hizo, Y eso fue lo que más me parece lo motivó a que se conociera, estos pueblos que fueron ocultados, que fueron tapados, que no solamente los exterminaron, sino que tampoco dejaron que se conociera su cultura. Recién hoy estamos viendo de qué forma vivían, cómo respetaban la naturaleza, y valores tan importantes al día de hoy que podríamos estar totalmente vigentes, ¿no? Eso fue siempre claro, y creo que a los que quedamos fue el mandato que nos dejó. Esto no es nuestro. Esto es de todos, y lo que tenemos que cuidar para que todos lo conozcan y no se pierda. Y él era feliz, y los chicos de las escuelas, por eso él visitaba tanto las escuelas, se iba con sus viandas que había hecho con material y daba charlas en las aulas, recorría los colegios, recorría la provincia, porque también yo muchas veces lo acompañé, bueno, casi siempre lo acompañaba yo, a dar charlas en distintas ciudades acá de alrededor, hasta Buenos Aires fue a dar charlas. Pero una preocupación de ese aspecto, es decir, rescatar del olvido estos pueblos, esta gran cantidad de gente que vivió acá, que tenían su cultura, y que nosotros en realidad, si no es a partir de esto, de la arqueología y de cosas que han aparecido como Blas Jaime
en Paraná, vamos conociendo de los pueblos estos. El Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de Gualeguaychú se fundó el 12 de octubre de 1992 a partir de las colecciones que formara desde la década del 50 el profesor Manuel Salvador Pedro Almeida y gracias al esfuerzo personal de él mismo. Buena parte de la comunidad del sur entrerriano siguió aprendiendo de cada enseñanza de don Manuel. Lo de don Manuel era el trabajo arqueológico que hacía y que que pude por suerte participar, era en un momento donde estaban arreglando un camino o estaban haciendo un terraplén, un camino que iba hacia el río allá en la estancia de La Estopona. Ese camino, como se iba a destruir, iba a pasar máquinas, entonces don Manuel organizó un trabajo de rescate y ahí hicimos muchas excavaciones donde pudimos rescatar el material arqueológico. Él nos explicaba todo el trabajo que hacía, un trabajo, hacía algo a nivel científico, de las cosas más importantes, que es, bueno, lo que se encuentra, se detalla qué profundidad se encontró y hacía una cuadrícula donde se podía encontrar. De todas maneras, él siempre decía de que no había que hacer excavaciones para sacar material, sino que había que hacer, ese material tenía que servir para que testimoniara lo que allí había pasado. Papá tiene una frase que a nosotros nos captó, ¿no? Y que nos retó algunas veces cuando nos apurábamos a cavar junto a él, ¿no? Van a romper y estamos descubriendo una página de la historia. Y esta página de la historia que al cavar nosotros estamos leyendo, a su vez la estamos destruyendo. Nadie más la va a poder leer, porque lo que cavamos ya el que lo encuentra no lo encuentra de manera distinta. Entonces, despacito y con respeto, ¿no es cierto?, ir leyendo en la tierra, en la excavación, la página de esta cultura, ¿no? Cuando él hoy te decía que la diferencia, es decir, de primero descubrir el monumento y después quién estaba atrás de eso, papá decía que había arte, que había creación, encontrar una cerámica con una guarda hecha con un palito, con un punzón, con una pila de pescado. Nosotros en el museo le decimos a los chicos, no había tutoriales en esa época, ¿eh? Entonces hay una creación, hay arte, hecha hace 1000 años, nosotros tenemos, o más, nosotros tenemos restos humanos fechados por radiocarbono 14 en el museo de 2050 años. O sea, desde esa época, por lo menos tenemos comprobado que existió gente viviendo acá en la costa del río. Cuando papá empieza a hablar de esto, de este ocultamiento o de la desaparición de esta gente, a preguntarse qué pasó, por qué, y bueno, muy simple. Es decir, la conquista, las tierras se habían llenado de vacunos que había traído el español, empezaron a ser codiciadas y el que molestaba era el pueblo chaná, en este caso, que vivía acá, ¿no? Fíjate que el nombre de Gualeguaychú es una deformación del nombre original que es Yaguarí-Guazú. Y Policarpo Dufó, que es un cura que viene acompañando una expedición punitiva limpiando las tierras de indios, es el que dice, llegamos a orillas del río Yaguarí-Guazú, que los españoles llaman Gualeguaychú. Entonces, cuando papá empieza a hablar de esto, empieza un poco la reivindicación de estos pueblos, bueno, en épocas difíciles, en la década del 80, empieza a ser un poco criticado y dejado de lado en muchos sitios, en muchas casas de estudios, que tenían por ahí una visión más conservadora, pero bueno, él no lo afectó porque él sabía diferenciar lo que había sido el choque de dos culturas, sabía diferenciar la obra de la iglesia, de los curas que vinieron con vocación y evangelizaron y ayudaron, y a otros que no, que respondían a la política. Si uno también tiene que tener esa visión, ¿no? Rescató mucho lo que hicieron los jesuitas en las misiones, que realmente vinieron a promocionar al aborigen,
Pero bueno, fueron gajes del oficio. Con nosotros muchas veces iba amigos que pescaban, que les gustaba la pesca o que les gustaba cazar algún carpincho. Y bueno, pero con don Manuel yo era el amigo el que lo seguía para todos lados, desde ir a pescar a remo con Espinel, que casi siempre se suspendía porque teníamos que ir a encarnar de noche y a veces ya estábamos demasiado cansados para... Dice, no hay pique. Consultaba una guía que tenía una guía de la luna y con eso se guiaba. Decía, bueno, hoy es un pique excelente y ese día seguro que no sacábamos nada. Pero íbamos. Y bueno, todo eso. Y una vez habíamos trabajado mucho todo el día haciendo una excavación en ese rescate de material donde se iba a producir el trabajo ese de camino. Y no habíamos encontrado prácticamente casi nada. Y en eso venían, me acuerdo que venía, creo que había ido Tabita Buñones, no sé, que venían de pescar y pasaron y se pusieron a excavar en un ratito y encontraron 3 gasas, que eran algo valioso, 3 gasas pero en 5 minutos, a 3 centímetros de donde estábamos nosotros excavando. El pozo se hacía así, de 1,50 m por 1,50 m y nos íbamos bajando en escalones de 10 centímetros. En 2018, mediante el proyecto que coordinó la Fundación Azara, se refaccionó a nuevo el edificio que ocupa el museo. Se ampliaron y rehicieron todas las salas de exhibición y se generaron espacios para una biblioteca y un aula, para los depósitos de colecciones científicas y para los laboratorios y gabinetes destinados a la futura erradicación de investigadores. Y en 2019 se reinauguró ofreciendo al público exhibiciones en 5 salas. A veces cuando uno viene, o la gente que viene al museo, o uno mismo fue evolucionando, es decir, el museo no es algo, no está compuesto con elementos o cosas muertas, todo lo contrario. O sea, todo lo que hay en este museo nos habla constantemente, y no solamente nos habla, sino que nos proyecta para el futuro. No son cosas muertas, son cosas vivas que nos hablan constantemente y nos proyectan para el futuro. Nosotros estamos trabajando con arqueólogos, con biólogos, con paleontólogos, que le vamos completando la información a lo que hay. Por ejemplo, papá siempre quiso poder hacer un fechaje sobre restos humanos él tenía una idea, en algún lugar puso, le siento olor a 2 milenios. Pobre, después que él no estuvo, logramos hacer un fechaje y el más antiguo, como hoy dije, nos dio 2050 años. Entonces, te va completando la información, vas aprendiendo a partir de lo que encontrás qué formas de vida tenían, fueron grandes ecologistas, o sea, cuidaban el hecho de que sacaban de la naturaleza solamente lo que necesitaban. Se han estudiado los restos humanos, sabemos qué enfermedades padecían, cómo trabajaban. Es dinámico, es algo que en vez de ver algo quieto, al contrario, te va proyectando para cosas muy interesantes, ¿no? Me llamo Sheila Rougier, tengo 30 años, estoy acá en el Museo Almeida hace ya 1 año y medio aproximadamente. Estoy a cargo de las visitas guiadas, tanto escolares como para todo el público en general, y también en la atención al público. El sentido de compartir todo esto que guardamos acá en el museo es muy... Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Ser parte y conservar todo esto es muy importante para que todo el público lo conozca, para que toda la gente pueda llegar a conocer nuestra historia. Esto que ha sido muchas veces olvidado o quizás enterrado en la historia, en la memoria de todos los seres humanos. Yo creo que para eso estamos acá y compartir
significa eso, ¿no? Porque si nosotros siempre decimos que uno no ama a lo que no conoce. Entonces, de esa manera, vos podés llegar a apreciar, podés llegar a amar todo aquello que te rodea y verlo de otra manera, verlo de una visión completamente distinta y no como algo común, como algo cotidiano, como algo natural. Él siempre rescataba al indio, digamos, vamos a decirlo de alguna forma, a nuestro hermano, a nuestro abuelo. Rescataba a él que cuando usó la violencia, lo hizo en defensa de su casa, de su familia, de su lugar, y siempre fue perseguido y tomado así, no como un ser humano en igualdad, sino como que al ser indio era menos que los demás, ¿no? Y también se tergiversaba cómo había sido la conquista, sobre todo, cómo había, sin entrar a juzgar, ¿cierto? En semejante distancia de años, qué fue lo que pasó. Pero lo que podemos sacar así en grueso es que el indio esta era su tierra, era su lugar, y el invasor vino y él se tuvo que defender con lo que pudo para defender su familia. Él rescataba siempre, don Manuel rescataba siempre, que decía que el primer ecologista fue el indio, porque él cuidaba el ambiente. Y ahí la prueba está en los cerros de ahí de la Estopona, se ve las distintas variantes en los cerros. Se iban de un lado y cuando se terminaba la caza ahí o aflojaba el lugar para cazar, ellos se cambiaban de lugar y hacían otro lugar, iban rotando para que también se pudiera, y se cazarían para comer. Y después cosa personal de él, de la creatividad que con la vejez no se integraba, no se entregaba, ¿no? Y quería seguir investigando. Y una de las cosas quizás graciosas y por ahí dolorosas de los que estábamos cerca es que él es un hombre sano, fuerte, no murió sin estar enfermo, sino creo que de viejo, decimos nosotros, y en casa, ¿no? El no poder ir y el querer seguir siendo solo, ya todos nosotros habíamos optado por la vida, mis hermanos tenían su familia, yo tenía a cargo el seminario que era rector, una parroquia, mamá nos decía, che, ¿quién puede ir a ver cómo está papá? Hace 10 días que está en el monte y no era fácil llegar en la lluvia, 50 kilómetros de barro, con los elementos que teníamos en esa época. Y una de las últimas veces que lo acompañé fue después que descubrió la tortuga gigante que hay acá en el arroyo del Cura, una gran bajante dice, acompáñenme, que está muy bajo el río, vamos a caminar el arroyo del Cura, que en el lecho del arroyo, porque la tortuga estaba en una barranca y se encontró un poco desarmada, deben estar los huesos, o si no lo llevó a la correntada. Entonces caminamos por el lecho del arroyo Gualeyán, muchos metros, y encontramos no de la tortuga, sino de otros restos fósiles, ¿no? De animales prehistóricos. Y para poder caminar, porque ya estaba, él siempre andaba con un bastón, ¿no? Se hizo 2 bastones, pero tipo los bastones, no sé cómo se llaman, para esquiar, ¿no? A los 10 o 15 centímetros de la punta le puso una base redonda para que no se le hundieran en el barro, porque en el lecho del barro del arroyo del Cura se hundían los bastones, entonces le puso un tope. Iba y como terco que era, que hemos heredado todos los hijos, y nos cargamos entre nosotros tratándonos de Manuelito, así como lo admiramos en cosas hermosas que aprendimos de él, también esta le hemos heredado. Y no se dejaba ayudar hasta que se caía, pero él decía, yo vi por televisión cómo vuelan los arqueros y aflojan el cuerpo y no se hace nada. Y nunca se quebró, a pesar de que después de los 80 en el monte vivía cayéndose, ¿no? También en diciembre del 2019 se retomaron las refacciones edilicias para concluir con la etapa final del proyecto.
y en marzo de 2020 la pandemia dejaría en pausa lo emprendido. El museo estuvo casi 20 meses a puertas cerradas, aunque se seguía trabajando para dejarlo en condiciones, tal como se lo observó cuando fue habilitado al público tras la dolorosa pandemia. Y a todos se les dibujó una sonrisa y apareció en toda su dimensión el recuerdo por el profesor Almeida. El tema de las visitas para las escuelas es muy divertido, es muy lindo porque uno va conociendo un montón de docentes que están interesadísimos sobre el tema, que hacen proyectos pura y exclusivamente para venir acá al museo. Las visitas guiadas al principio eran de 2 horas, pero bueno, después lo tuvimos que acortar porque viste que cuando a uno le gusta lo que hace, te podés quedar hablando mucho tiempo. Pero bueno, el tema de los niños, las infancias y demás a veces es muy largo, es mucho tiempo. Entonces lo que vamos haciendo es comunicándonos con las docentes y ver cuál es el interés, qué es lo que más les gusta o qué es lo que están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando biología, el tema de los huesos o la historia, la prehistoria, la mal llamada prehistoria, ¿no? Qué feo. La era de hielo, bueno, hacemos hincapié y profundizamos mucho en la era de hielo. Ahora, si por ejemplo viene una profesora que están hablando de historia, de los pueblos originarios y demás, nos metemos de lleno con los chanaes, con los guaraníes, con todos nuestros abuelos indios, diría don Manuel. Y siempre seguimos en contacto, por ahí más que nada en lo que es la etnia chaná. Hay mucha gente, muchos docentes que siguen interesados y que quieren seguir aprendiendo sobre la historia de nuestros abuelos indios. Entonces, bueno, obviamente con toda la información que tenemos les compartimos y demás. No recuerdo, soy muy mala de memoria, pero a don Manuel me lo había nombrado mucha gente y siempre fue un tipo que me llamó muchísimo la atención porque era un referente, ¿no?, de Gualeguaychú. Pero lo que más me llamaba la atención era de cuando contaban y decían, sí, vas a la orilla del río y encontrás pedacitos de cerámica. Eso para mí, cuando lo escuché, dije, no puede ser, es fabuloso. Y parecía que don Manuel Almeida era como el guía o la persona que te llevaba a eso, ¿no? Vos decías pedacitos de cerámica y rápidamente lo relacionabas con don Manuel. Una de las cosas, yo, digamos, por estar en el museo y ser un poco la cara visible del museo, estoy en contacto con muchos técnicos, vienen arqueólogos, como yo decía, paleontólogos, y no es fácil encontrar alguien que tenga la parte fría de la ciencia con la parte, no sé cómo decirla, pero esa mirada sobre el individuo, sobre quién lo hizo esto, por qué razón, de qué forma vivían. Decía, papá juntaba las dos cosas. Y tal vez eso fue lo que lo llevó a que tuviera cierto chispazo en algún lado, o que en algunos ámbitos académicos de aquel momento no le dieran el espacio. Hoy es totalmente reconocido, los que vienen acá quedan asombrados del trabajo que hizo, de la forma en que trabajó, el amor que hizo, porque en realidad, digamos, todo esto está hecho con mucho cariño, ¿no? Recién en esta etapa, en mi tercera edad, estoy haciendo síntesis de mi pasado, ¿no? Y una de las cosas que más valoro y que por ahí estoy tomando conciencia hoy es que era un docente de alma, ¿no? Alguien que se adaptaba mucho a los niños. En primer lugar a nosotros. Yo soy hijo, pero también fui siempre un alumno y alguien que escuchaba. En el aula, por ejemplo, yo tuve una riqueza que hace, ¿cuánto? 50 años, en mi primer y segundo año de secundaria,
cuando estudiamos los batracios, nos llevó a cada uno una tablita con una rana con 4 alfileres y pudimos hacer con él no lo que decía en el libro, sino todo el estudio de un batracio. Después nos hizo llevar botas a todos, éramos pocos en el Pío XII, en las cavas de la ferrocarril hay unos lagunones, unos pozos, con una zaranda encontramos lo que era un langostino de río, ¿no? Encontramos los primeros, los renacuajos, y estudiamos, y después en 4º y 5º año en anatomía nos llevaba los huesos, es decir, un docente, pero que se adaptaba tanto a los niños, verlo agachado y dialogando, y una paciencia por explicar, que es un propio de un docente, ¿no? de un maestro, ¿no? De saber transmitir lo que sabía y sus ganas de aprender, que eso lo conservó hasta en la vejez, ¿no? Los niños cómo lo escuchaban. Pero yo me reconozco ese niño que lo escuchaba y donde aprendí mucho, ¿no? Mis hermanos, yo una etapa tenía 5, 6, 7, 8, hasta los 10, 12 años, no participaba directamente, pero mis hermanos mayores, junto con la investigación arqueológica que hacía él, a cada uno le hizo hacer una colección. Por ejemplo, Eduardo hizo una colección de hojas clasificadas científicamente, Guillermo hizo una colección de insectos tan completa que cuando fue a estudiar agronomía a La Plata se la pidieron del Museo de La Plata y está allá, y Juan Carlos el III coleccionaba huevos de pájaro, ¿no? Muy completo. Y yo el gurí que andaba ayudándole a los 3 y molestándolo a los 3. Pero despertó en nosotros, ¿no? Como en mí despertó quizás otra dimensión que es transmitir la fe. Yo verlo a papá grandote y sabio e importante como era para mí, verlo arrodillado y rezando con una unción, un respeto. Yo me pregunté a los 5, 6, 7, 8 años, ¿quién será Dios que para papá es tan importante? Era de todo. Esos fogones eran inolvidables, esos fogones, con las horas y horas, todos se iban a dormir y nosotros nos quedábamos conversando. O si no, de mañana temprano, yo era el que me levantaba más temprano en aquel tiempo, hoy no, pero antes era el que hacía los ruiditos con las ramitas para encender el nuevo fuego del día siguiente. Bueno, y entonces después iban llegando todos. Tomábamos mate, le gustaba por ahí tomar mate con cáscara de naranja, todas esas cositas. Y yo soy del mate amargo, pero me adaptaba por el gusto que tenía y el cariño que le teníamos, toda la familia nuestra, el cariño que le tenemos a don Manuel. Hoy, cuando nosotros, una de las anécdotas, habíamos ido al norte con la familia, entramos por supuesto, allá a las ruinas de Quilmes. Y en esas ruinas de Quilmes nos enteramos de la muerte de don Manuel. Así que fue un momento muy emotivo porque le dijimos al guía el que nos estaba guiando y le contábamos de don Manuel y el guía es el descendiente de ahí de los indios Quilmes. Y bueno, y hubo lágrimas ahí por él también en el Cerro de los Quilmes. Cuando a mí me proponen trabajar en el Museo Almeida, lo tomé como una gran responsabilidad y un desafío hermoso. Yo no soy Almeida, pero me siento Almeida y sin embargo digo, wow, qué placer ser parte de todo este mundo maravilloso. No lo conocía a don Manuel, pero cuando inventen las máquinas del tiempo me gustaría viajar a esa época donde él vivía y ser alumna de él o simplemente visitarlo en la casa y ponerme a conversar. Él tenía eso que a mí todo el tiempo lo rescato y es que él compartía sin pedir nada a cambio. Eso también es como una acción de los guaraníes que se llama Hopoi o Hopoí. Es un sistema de reciprocidad. Yo te doy algo y vos después me lo devolvés, pero desde el corazón, no desde la obligación. Y don Manuel se asemeja mucho a eso, que te compartía todo lo que sabía, todo lo que encontraba, te hacía parte
de todo eso. Y trabajar acá en el museo es maravilloso. Es una oficina hermosa y es un trabajo que uno por ahí no se lo plantea en la vida. Uno no dice voy a trabajar en un museo de ciencias naturales. Es la vida. Al museo vienen niños con distintas realidades todo el tiempo. Y lo bueno de esto, lo lindo de esto es plantarle una semilla, dejarle una semilla. Hacerles entender que, por ejemplo, un tipo como Don Manuel en aquella época no tenía plata para comprarse sus herramientas y sin embargo pudo cumplir sus sueños. Hay jóvenes que están a punto de terminar la secundaria y que a veces no tienen idea de lo que van a estudiar, o quizá lo que quieren estudiar realmente no los va a hacer felices o no es su sueño. Entonces a veces por ese lado los invito a reflexionar y a darse cuenta que todo lo que uno sueña lo puede hacer realidad. También el hecho de invitarnos a convivir realmente, a que todos seamos indios, a que todos seamos chanaes, a que todos seamos parte de la naturaleza en el mismo nivel. Porque el chaná, por ejemplo, se sentía parte de la naturaleza. Decía que un árbol, un carpincho, tenían el mismo lugar en la naturaleza. Y es por ahí donde encaro estas visitas guiadas. Un docente no solo dice Papa Pablo VI, ahí entré como sacerdote, ¿no? El mundo está cansado de maestros y necesita testigos. Y si escucha a un maestro es porque no solo enseña, sino que transmite vida, que lo que dice lo practica y lo disfruta, ¿no? En función del museo, en todo lo que se ve, rescata sobre todo eso, ¿no? La pasión puesta en cómo quería lo que hacía y cómo quería proyectarlo para el futuro. El museo es un museo que no recibe ningún aporte oficial de ningún tipo en la actualidad. Es un museo de autogestión. Este museo recibió una gran ayuda y seguimos recibiendo ayuda de la Fundación Azara, que a partir de que nos conoció en el año 2016-17, su presidente, Adrián Giachino, que es una excelente persona, vio esto del amor puesto y que había alguien atrás del museo de que siempre lo iba a cuidar, ¿no? Hay algo que nos dejó el viejo que fue como un deber de ser custodio de este patrimonio, ¿no? No para nosotros, sino para la comunidad. Y bueno, la Fundación Azara es la que más nos ha ayudado, pero después hay toda una comunidad. La primera parte que armamos el museo lo hicimos con la ayuda de la gente que venía y desde lo poco a lo mucho nos dejaba exalumnos de papá, que nos donaban de sus negocios, y el que tenía una pinturería, la pintura para pintar. O sea, realmente ahí notamos cómo el trabajo de papá está muy metido en la comunidad de Gualeguaychú.